el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. En los evangelios de Mateo y de Lucas se afirma que Jesús nació en Belén, en un pesebre, durante el censo. Es decir, que el emperador ordenó un censo y cada persona tenía que ir a su lugar de origen. Entonces, su llegada en aquel momento que Jesús nació fue anunciada a los pastores por un ángel, pero no especifican fecha. No hay fecha en la Biblia que diga nació Jesús un 24 de diciembre. No hay hora, no dice nació a las 12 de la noche. Antes, cuando éramos muchachos, era imposible comer antes de las 12. Primero los padres lo llevaban a uno a la misa de gallo que decía, y después de la misa de gallo venían toda la familia a reunirse para cenar y recibir regalos. Pero lo que no sabe la gente, porque no investiga, no pregunta, no nada, es que varias eran las festividades que tenían al final del mes de diciembre en todo el territorio romano, conviviendo durante los inicios del cristianismo. Eran celebraciones de la antigua religión romana. Todas estaban vinculadas con el solsticio del invierno, época en que el sol se halla en uno de los dos trópicos. Uno era en diciembre, solsticio de invierno, y el otro era solsticio de verano. Diciembre y junio se llamaban, como les dije, solsticio de invierno y solsticio de verano. El emperador Constantino fue el primero en legalizar el cristianismo en el Imperio Romano, con la intención de superponer las prácticas cristianas a otras prácticas más antiguas, y por eso estableció el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. El término Navidad proviene del latín nativitas, natividad, que significa nacimiento. Ahora, el objetivo de esta superposición de fiestas era convertir a los paganos romanos a la religión cristiana, estableciendo una tradición finalmente asimilable para ellos, ya que sería inevitablemente relacionada con algunas de las fiestas principales celebradas en las mismas fechas. Primero, se festejaban en esas fechas, como dije, la fiesta del solsticio. Segundo, se festejaba la fiesta de las Saturnalias. Tercero, se celebraba la fiesta del Sol Invictus. ¿Qué eran las Saturnalias? Las Saturnalias eran una festividad al dios pagano Saturno, dios de la agricultura, dios de la cosecha, y los antiguos romanos celebraban a esta fecha, la llamaban el renacimiento del año. Así que cuando se cumplía el solsticio de invierno, que en el calendario juliano rigió al Imperio Romano y a Europa durante siglos. Curiosamente, se celebraba el 25 de diciembre y la fiesta involucraba intercambio de regalos. Además, regalos, comidas, bebidas en exceso, como se celebra hasta hoy.
¿Cómo se celebraba el Sol Invictus? Bueno, en Roma existía una religión de Estado y culto oficial coexistiendo con el paganismo que adoraba a Apolos, el dios Sol, y se festejaba su nacimiento el 25 de diciembre. En Bolivia también se celebra el solsticio de invierno cada 21 de junio. Adoran a Inti Raymi, el dios solar andino, y para esa fecha vienen visitantes de todas partes del mundo, muchos extranjeros, y se amanecen esperando que salga el sol para supuestamente llenarse de su energía. Si quiere saber más acerca de esto, lea. Pero lo que sí podemos rescatar es que la Navidad tiene su origen en la celebración de las fiestas paganas disfrazadas de religión. Y las fiestas y las celebraciones siguen hasta el día de hoy. Regalos, bebidas, comidas, otras orgías, porque solamente le cambiaron el nombre, pero está relacionada con estas fiestas paganas, por eso tiene muchas similitudes. Y con respecto del arbolito de Navidad, que tantos niños lloran por tener un arbolito, ya, igual de la misma manera está prohibido levantar en las casas de los cristianos, de los cristianos, estoy hablando de la iglesia primitiva, ningún árbol, porque los paganos hacían lo mismo, ofrecían sus sacrificios, bebían debajo del árbol y también tenían relaciones sexuales debajo del árbol. Todas esas cosas, ¿dónde las va a encontrar? En la historia, en Google. Vayan, lean, investiguen, sepan, para que se queden tranquilos si no tienen árbol, si no tienen comida, si no tienen bebida, si no tienen nada, porque no hay que celebrar. O el Papa Julio I, que fijó la fecha de Navidad, arbitrariamente escogida por la Iglesia Católica, porque nadie conoce la hora exacta del nacimiento de Jesús, y lo más notable de esto es que la fecha hubiera permanecido en secreto hasta el día de hoy. De igual manera, tampoco se conoce el regreso del Señor Jesús. Ese es un secreto sellado en la Escritura. Y no es casualidad que el Señor dejara en secreto la fecha de su nacimiento. Tenía que ser así, porque como lo fue en su primera venida, lo será en la segunda venida. Si a usted le dicen en tal fecha, el 24 va a llegar el Señor Jesús, no le crea, porque no hay fecha en la Escritura. Dice que como ladrón en la noche vendrá. ¿Cómo viene el ladrón? Viene cuando nadie lo espera. De repente aparece y se lleva lo que quiere. Pero el tema de hoy no se trata de los valores temporales de la Navidad, sino de los valores eternos. Porque ¿qué es Navidad en esencia? ¿Por qué se festeja en esta fecha? ¿Cuándo comenzó a festejarse este festejo? En Babilonia también, la fiesta del cumpleaños del dios Tamuz. Tamuz era hijo de Semirami y supuestamente era hijo de Nimrod. Pero Semirami era adúltera y Tamuz no era hijo de Nimrod. Entonces es el cumpleaños de Tamuz, vienen las Saturnalias, vienen el dios Sol, viene el solsticio. Todo eso se celebraba en diciembre, a finales de diciembre, con grandes fiestas, con grandes borracheras, de la misma forma que se celebra hoy. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos rescatar de esto? Lo que podemos rescatar es que el mundo entero se para recordar el nacimiento del Salvador, porque el mundo necesita que se recuerde que Dios cumplió su palabra enviando a su Hijo a la tierra
y que cumplirá también su palabra cuando venga por segunda vez. Eso nos debe dar temor, porque dice la Escritura en el libro de Hebreos que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, nacido de una mujer. Pero también está escrito en la Escritura que Dios va a enviar a su Hijo por segunda vez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Prestar más atención a las señales de los tiempos, porque viene el día en que todos los que están en el cielo, ángeles, arcángeles, serafines, todos los que están en la tierra y todos los que están en el infierno, Satanás y sus demonios con sus malicias, junto con los orgullosos, con los soberbios, los que con arrogancia dicen que son ateos y que el rabí de Galilea no es más que un invento de los cristianos o de los fracasados para aliviar sus pobres vidas. Todos juntos, los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra, vamos a confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿qué es Navidad en esencia? La Navidad es el cumplimiento exacto de las profecías. Porque si Cristo no hubiera venido, no hubiera reconciliación con Dios, hubiéramos sido más bien condenados. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera resurrección, no hubiéramos tenido Pentecostés. Si Dios no hubiera cumplido su palabra, no tendríamos redención, nada tendríamos. Porque el nacimiento de Jesús fue una esperanza de miles de años. Aquella noche en el tiempo, todo se detuvo y aconteció algo que tendría validez para toda la eternidad. Porque el Dios hombre, el Dios encarnado, vino a este mundo. Había muchos judíos que estaban esperando la manifestación del Hijo de Dios. En toda época han habido creyentes, han habido los que creen, han habido los que esperan que Dios cumpla su palabra. Estos son lo que se llama en la Escritura el remanente. Usted viene al culto y encuentra las mismas caras. Esas caras que encuentra siempre, esas caras son el remanente. Antes de la venida del Salvador también había gente que esperara que se cumpliera la profecía de Génesis 3:15. Porque estos creyentes confiaban, creían lo que estaba escrito por el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. He aquí, dice Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios siempre ha cumplido su palabra. Por ejemplo, en mi generación se vio el cumplimiento de la profecía del establecimiento de Israel como nación, porque esto sucedió el 13 de mayo de 1948. A los judíos se le ha llamado la raza indestructible, pues a través de miles de años han sobrevivido a los saumerios, a los caldeos, a los babilonios, a los romanos, a los persas, a Hitler que mató 6 millones de judíos, a una colisión de árabes en la guerra de los 6 días y ahora a los terroristas de Hamás. Todas las civilizaciones que existieron en el pasado fueron enterradas en arenas del desierto, pero el pueblo judío nunca perdió su identidad. Además, la nación de Israel es la única en el mundo que después de 2500 años sin gobierno, sin territorio, se levantó otra vez en mayo del 48. En un solo día nació la nación, una nación independiente,
Y el hecho de que los hijos de Israel regresaran a la tierra de sus padres nos basta para confesar que Dios es fiel. Ahora en este tiempo Él sigue cumpliendo su palabra. Este nuevo retorno fue precedido de sufrimiento, de dificultades. Porque cuando Dios irrumpe violentamente desde la eternidad en el tiempo, el poder de las tinieblas se defiende. Por eso es que cuando usted está a punto de cumplir sus promesas, tiene tanto problema. ¿Por qué? Porque está a punto de que el Señor entre al lugar de sus promesas. Por eso es que este pueblo de Israel tanto ha sufrido como nación, porque antes de que ellos regresaran a la tierra prometida, como les dije antes, Hitler, el líder mundial, envió a la muerte a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración de Auschwitz, Treblinka y otros más. ¿Cuánta más gente judía ha muerto por guerra y persecuciones de los mismos árabes que son sus medios hermanos y también sus vecinos? Por eso es que podemos decir verdaderamente que es un milagro que todavía Israel como nación subsista a pesar del odio de sus enemigos, principalmente de sus vecinos. El acontecimiento de la Navidad reveló un abismo de dificultades, de impedimentos, de imposibilidades humanas, pero no pueden frenar a Dios. El ser humano vive siempre entre dos extremos. O nos dejamos engañar por el malo y nos entretenemos en estas cosas, o nos convertimos en una iglesia mundana, una iglesia que quiere agradar a la carne, o avanzamos. Depende de cada uno de nosotros, porque está escrito en la palabra que sin santidad nadie, diga nadie, otra vez nadie verá al Señor. ¿Dios va a cumplir su palabra? Sí, la va a cumplir porque nada es imposible para Dios. Lo vemos en la Escritura desde el principio. La Escritura relata que cuando un ángel se le apareció a María, le dijo que iba a concebir, que iba a dar a luz un hijo. La primera reacción de esta jovencita fue de asombro. ¿Cómo va a ser eso? Pues no conozco varón. En otras palabras, ¿cómo voy a tener un hijo si soy virgen? El mensaje del ángel concluyó diciendo: nada hay imposible para Dios. Ahora te pregunto, ¿crees en la concepción virginal? ¿Crees que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo? Eso no todo el mundo lo cree. Así que es un privilegio que nosotros creamos en la concepción virginal de Jesús y que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, como lo hemos visto en el estudio, en la enseñanza del Espíritu Santo a través de la palabra. La mayoría de las personas evitan una respuesta a esto, no lo pueden creer, pero tampoco se atemorizan por su incredulidad ante la realidad de la palabra de Dios, que dice que con Dios todo es posible y que nada hay imposible para Dios. Para algunos la Navidad no significa nada. Solamente se están dejando llevar por el movimiento del comercio en general. Pero internamente no conocen la Escritura. Juzgan imposible que una virgen concibiera y diera a luz un bebé. Para los creyentes, para los que creemos, esto es una realidad, porque de no ser así, todos entonces estaríamos camino al infierno, condenados eternamente, porque sin Cristo no hay esperanza para la raza humana. Por eso dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y Dios fue manifestado en carne.
En aquel tiempo y también ahora, esto es algo que suena imposible, incomprensible para la razón humana, pero las cosas espirituales no se juzgan humanamente. Jesucristo vino, nació de una virgen, murió por nuestros pecados, resucitó y hoy está sentado a la derecha del Padre, y esa es la razón de nuestra fe. La Navidad, además, nos revela que el Señor nunca carece de medios y de caminos para alcanzar su meta, cumplir sus propósitos, porque esto sucedió, como dice el libro de Hebreos, en el cumplimiento del tiempo. La Escritura cuenta que en ese momento del alumbramiento, el emperador Augusto, que reinó durante 54 años, puso en movimiento todo el imperio para hacer un censo general. ¿Quién era Augusto? Augusto era un emperador pagano y Dios lo utilizó a este dictador como instrumento para realizar un censo general. ¿Cuál era la finalidad con ese censo? Es decir, el censo obligaba a los hombres a ir a su lugar de origen para ser empadronados. Y ese fue el medio para que se cumpla la profecía de que el Salvador nacería en Belén, como estaba escrito. Miqueas capítulo 5, verso 2. Estaba escrito en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Aún hoy en día, todas las potencias, con todas sus injusticias, abusos y atropellos, son simplemente actores e instrumentos en las manos del Señor, por medio de los cuales se cumple su palabra. ¿Acaso no ha orado muchas veces: ¿cuándo, Señor, nos vas a hacer justicia? Y usted sigue esperando que Dios le haga justicia, porque Dios está usando al que menos usted espera para llevarlo a una posición de rendimiento delante de Dios. Volvamos otra vez al tiempo del nacimiento de Jesús. Nadie en aquel tiempo se dio cuenta de que había una relación directa entre la obligación de empadronarse y el nacimiento del Mesías. La relación prácticamente era invisible. Para poder reconocerla se necesitaba una visión profética. Cuando presentaron a Jesús en el templo a los 8 días de nacido, había un hombre llamado Simeón que estaba en el templo ese día, y él mismo había tenido una visión profética clara acerca del Mesías. Así que cuando la mamá María se acercó con el niño, él miró al cielo y dijo, lo que está en Lucas capítulo 2, verso 25 adelante. Ahora, Señor, dice, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. O sea que Dios le había dicho a Simeón, que era un anciano, le había dicho, no vas a morir hasta que vean tus ojos la salvación de Israel. Dios está haciendo tronar su trompeta para que todos se involucren para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. En el primer nacimiento, José y María estaban involucrados. María llevaba en su vientre al Salvador. José era el padre sustituto responsable de su protección. Hoy la novia, la iglesia también tiene que estar involucrada para la segunda venida, porque es la iglesia, la novia, la responsable de esperar al novio con su lámpara llena de aceite, que es el tipo del Espíritu Santo. La novia es la iglesia,
La novia tiene que estar preparada, la novia tiene que estar llena del Espíritu de Dios, la novia tiene que anunciar que Cristo viene, la novia no puede callarse, la novia tiene que testificar. En María y José podemos ver un cuadro profético. Ellos vivían en Nazaret, porque José era carpintero de profesión y María estaba en el último mes de embarazo. Humanamente hablando, ellos estaban preparados porque antes no habían baby shower, no tenían que hacer fiesta para recibir regalos. Los padres iban juntando las cosas poco a poco. Y en la antigüedad también era así, poco a poco iba listando los pañales, la fajita, todo lo que iba a usar el bebé en su nacimiento. José quizás había hecho la cunita, María había cosido los pañales, había tejido sus chambritas, la partera también estaba hablada, porque no había maternidad, no habían otros médicos, eran las parteras las que entendían. Y ellas no estaban diciéndole a las mujeres embarazadas, parece que usted no va a poder, mejor se hace una cesárea. Porque así comienza ahora, ¿no? La gente. ¿Por qué no se hace una cesárea? Entonces ya eso aumenta el costo del nacimiento. Así que ellos esperaban el nacimiento de sus hijos con mucha expectativa. De repente todo lo que estaba ya arreglado cambió de rumbo. Tuvieron que levantarse, tuvieron que cumplir con el decreto, tuvieron que recorrer 180 kilómetros desde Nazaret a Belén, sin saber que estaba determinado desde la fundación del mundo que el Salvador nacería en Belén. Dios necesita hombres y mujeres para cumplir sus propósitos. Él no va a bajar a predicar el evangelio. Él te necesita a vos, porque Él no tiene hijos mudos. Ahora, ¿estarías vos dispuesto a ser uno de ellos? Uno de aquellos hombres y mujeres para cumplir el propósito de Dios. Porque Él quiere que los creyentes testifiquemos, quiere que alimentemos la experiencia de su presencia y que estén dispuestos a ser parte de sus planes. María podía ser una mujer orgullosa y decir, a mí no me digan nada, que censo ni censo. Yo no voy a viajar así en estas condiciones. Además, a mí me habló el arcángel Gabriel. Y no me dijo nada de censo. Y por último, el que tengo en el vientre, pues es el Salvador del mundo. Pero ella no era así. O escogida precisamente porque era una joven humilde. Esa no es la actitud de una persona humilde. Lo vemos en María, porque cuando el ángel le dijo, vas a tener un bebé, y ella dijo, pero no conozco varón. Y el ángel le explicó que el santo ser iba a venir sobre ella y ella iba a quedar encinta. La respuesta de ella fue, hágase en mí según lo que estás diciendo. Ella podía morir, podían apedrearla, porque toda muchacha que aparecía embarazada en Israel y no tenía marido era apedreada para que no siga la misma costumbre los otros, el mal ejemplo. Pero ella obedeció, fue al lugar donde Dios podía revelarse a través de ella. Ella cumplió su destino y al mismo tiempo estaba cumpliendo la palabra de Dios desde la eternidad. Ahora, ¿qué es lo que Dios necesita para llevarte al lugar que Él quiere que estés? Una sola cosa. ¿Cuál será? Solo humildad. Entonces, ¿qué tenemos que imitar? Una sola cosa le dije. La humildad de María. Hágase en mí según tu
palabra. Hágase en mí así como has dicho. No conozco varón, soy virgen, pero que se haga en mí lo que tú has dicho. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.